Buenos días, ya estamos por aquí otra vez, a ver que conecte el micro. Buenos días, vamos a empezar a hablar de psicología. Ahora vengo de la radio, como todos los martes. A ver si funciona el micro. A ver, estoy teniendo problemas con el micro. ¿Se me escucha? ¿Me podéis confirmar si se me escucha? A ver, ¿me podéis confirmar si se escucha? ¿Se escucha, no? Vale. Perfecto. Es que creo que estoy teniendo problemas con el micro. Porque no se enciende la luz y no sabía si se escuchaba o no, o era solo la luz. Parece que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Se escucha, ¿verdad? Quiero estar seguro de que se escucha. Antes de empezar. Bueno, bienvenidos. Como cada día por la mañana, siempre hacemos un directo por las mañanas para hablar de psicología. Los que entráis que no me conocen, soy psicólogo. Y vamos a empezar a hablar de psicología. Me podéis preguntar lo que queráis, como siempre. Vengo ahora de la radio para hablar de hablar en público y de... Porque tengo dos charlas esta semana y para hablar un poco de eso. No sé si alguno ha tenido alguna vez alguna experiencia con hablar en público, es algo complicado y difícil de gestionar, por lo menos al principio. A ver, un momento. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el tema de hablar en público? ¿Lo veis fácil? ¿Habéis tenido alguna relación con esto? Porque alguien quizá por su trabajo pues tiene que hablar en público de forma frecuente y con lo cual pues al final no es un problema. Si lo estás haciendo de forma habitual no es ningún problema, ¿no? Pero cuando se empieza, ¿no? Se pasa muy mal. Mucha ansiedad social porque está... Buenos días, Yuhandit. Confírmame porfa si se me escucha, que estoy preocupado con el micro este que está un poco extraño, haciendo cosas raras. Confírmame, me lo han dicho ya, pero como a veces se enciende la luz y a veces no, pues quiero estar seguro. ¿Se escucha, Yuhandit? Ah, ok, perfecto. ¿Cómo te llamas, por cierto? Buenos días, Miriam. Mariam. ¿Cómo te llamas? Yuhandit. ¿Es nombre ese? ¿O es un apodo? ¿Alguna vez habéis tenido experiencias con esto, con hablar en público? ¿Habéis sentido la ansiedad previa, esa antes de salir, antes de tener que dar una charla, hablar de algo, aunque sea unas palabras, ¿no? Quizá, no sé, una boda o algo así, ¿no? Y se pasa realmente mal, ¿eh? Ahora estaba hablando con el de la radio, Álvaro Fenoy, de Radio Monóvar. Y él, por ejemplo, como, bueno, pues parece que se le da como una vocación y no ha tenido nunca ningún problema con eso. Airán, buenos días. Desde Barcelona. Qué bien. Yo estoy en Alicante. Y me estaba contando que, bueno, pues hay personas que nacen para eso al final, ¿no? Y él desde joven, pues no sentía más que ansiedad, sentía el placer de estar hablando en público y de, aunque fueran muchísimas personas. Pero luego el común de la gente, pues bueno, pues la primera vez supone una cierta ansiedad. Y gestionar eso no es nada fácil. Y yo también pasé por eso, pues ahora me cuesta menos, pero... A ver, Yuhandit es una composición de mi nombre completo, ¿vale? Vale. Judy, ok. O Alejandra, vale. Judy, mola, ¿eh? Judy, me gusta. Judy. ¿Y alguna vez te has expuesto a hablar en público, Judy? ¿Y hay centros para ingresar? ¿Qué te refieres? Confío en ti. Hola, buenas. ¿Cómo puedo gestionar psicológicamente oposición a Guardia Civil? Eh, Gabricasta. ¿Gestionar te refieres a qué exactamente? ¿A la tensión, el estrés de estar estudiando mucho tiempo y el agotamiento? ¿O te refieres al previo al examen? ¿O a qué te refieres exactamente? También la...
también la estructura para poder estudiar todos los días, imagino también, ¿no? Eso es algo también complicado, porque es mucho temario, muchísimo temario, y ahí yo creo que el que triunfa, claro, la tensión y el estrés, el que triunfa al final es el que al final consigue pues la autodisciplina suficiente y el no agotarse, ¿no? Frente al estar meses y meses, incluso años, luchando por una plaza. Muchos se bajan, ¿no? Gabricasta, muchos se bajan de esa tensión, dicen no puedo más, porque supone no solo el estrés y el agotamiento, sino después la sensación de, incluso con los años, de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? A veces, ¿te ha pasado eso? ¿Llevas mucho tiempo estudiando? Desde San Clemente, Cuenca. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Cuenca, cómo me gusta! He estado 2 veces ahí, me encanta. Ahí está mi hermana, Sandy, y lo que le quiero yo a mi hermana. Mi hermana siempre que puede se conecta. ¿Algún consejo para controlar la emoción al hablar en público? Vale. Ah, mira, de eso precisamente estábamos hablando hace un momento en la radio. Bueno, de algún consejo, ¿no? Para eso. Mira, yo te sugiero, Tere, que se habla mucho de si es mejor preparar o no preparar, de si llevar un papel o no llevarlo, porque, claro, aquí hay diferentes miedos, ¿no? Uno puede ser el miedo a quedarte en blanco. Para ese miedo concreto, pues se dice que sería recomendable tener escrito una especie de guión. Después hay otros miedos, el hecho en sí de salir y exponerte y ser juzgada delante de los demás. Es otro miedo diferente. Para cada miedo habría que utilizar alguna técnica diferente. Yo te recomiendo más que, por ejemplo, el tener un papel delante, más el tener un guión memorizado. No son frases memorizadas, sino más bien puntos concretos a los que tratar, que luego desglosarás más o menos, dependiendo pues, también de las circunstancias, de si tienes más tiempo o menos, pero puntos, 5 6 10 puntos, casi como una especie de guión, pero que no lo vas a llevar en un papel. ¿Por qué? Porque si tienes mucha ansiedad es que no vas a ver ni el papel. Se te va a nublar el papel y no vas a encontrar ni por dónde vas. Vale mucho más la pena que lo tengas memorizado. Eso para ese miedo al quedarte en blanco. Y luego también está ese punto de hacer el ridículo, ¿no? El miedo a hacer el ridículo, algo muy intenso, ¿eh? Pero muy intenso, ¿eh? El miedo a hacer el ridículo, a la vergüenza. Cosa que en determinadas fases del desarrollo, como en la adolescencia, es intensísimo a niveles problemáticos. Después ya cuando pasamos de eso un poco más adultos es menos, pero aún así se pasa muy mal. El miedo a hacer sentir vergüenza delante del público, a que te juzguen, que te critiquen. Está muy asociado esto a la fobia social. Pero claro, yo te recomiendo en ese momento previo, en el que estás a punto de salir desde Bélgica, ahí está Totita, 7474, desde Bélgica, madre mía, qué maravilla. Y a mi hermana dice que tiene miedo al ridículo, mucho. Mi hermana, por ejemplo, tuvo una época, lo vamos a contar, Sandra, tenía miedo a exponerse en público, por ejemplo, para sacarse el carné. ¿Te acuerdas? Le daba miedo exponerse allí en un grupo que, bueno, pues iba a tener que quedar con ella, con la gente, iba a tener, quizás a ser juzgada incluso, ¿no? Y claro, al final, ¿qué hizo? Pues, bueno, un poco medio empujada por otros, al final acabó yendo. Claro, cuando se habla de superar el miedo a algo, siempre lo mejor que va a funcionar va a ser el moverse, la conducta, el tirarse a la piscina. ¿Te da miedo? Hazlo con miedo, porque cuando lo hagas y estés en el proceso, estés en medio de eso, verás que no era para tanto. Y ya los procesos mentales en los que estabas metido o metida, esos de, madre mía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Te vas dando cuenta que no son tan graves como los percibías en su momento. Pues lo hice con miedo, pero lo hice y efectivamente no era para tanto, claro, así es, porque la ansiedad son esos pensamientos catastróficos de algo que ni siquiera es probable que ocurra. Así que frente a eso, aparte de que uno confronte esos pensamientos o no lo haga, tiene que exponerse a ese miedo. Y por ejemplo, cuando nos contaba antes, creo que era Tere, a ver un momento, por ejemplo dar un discurso en una boda, tienes miedo, incluso el previo a salir, hazlo. No tengas al final la, la sensación de que si huyes vas a sentir alivio, porque como huyas y sientas el alivio, después va a ser muy complicado que vuelvas a exponerte a hablar en público. Tienes que superar eso y hacerlo con el miedo, porque luego habrás ganado muchísimo, muchísima ventaja.
luego te será mucho más fácil en la siguiente ocasión en la que tengas que enfrentarte a algo muy parecido. Me da miedo salir con gente a disfrutar. Voy sola, anda. Celia. A salir con gente a disfrutar, pero vas sola. O sea, sí sales, pero sola. ¿Y cuál es exactamente el miedo? ¿A ir con gente que te critique? ¿Es eso, Celia? ¿Sería eso? Mi hermana, por tanto, lo superó al final, ese miedo. La ansiedad, que la tristeza después de una ruptura, arrepentimiento por estar con un narcisista. Hemos hablado muchas veces de los narcisistas y de cómo tratar mmm, con estos sentimientos una vez se ha dejado. De nuevo, voy un poco a repetir rápidamente lo que opino de esto, ¿vale? Porque me he encontrado muchos casos y con esa experiencia, aparte del conocimiento respecto de lo que es el narcisismo o no lo es, voy a comentar que, dada la incidencia de este trastorno de la personalidad, muchas gracias por esa rosa, Maripaz, dada la incidencia tan baja de ese trastorno de la personalidad, si queremos llamarle trastorno porque es complicado, no es probable que hayan tantos narcisistas como a todas aquellas personas que se quejan de sus exparejas como narcisistas. Es más probable que consideremos narcisistas a la pareja cuando lo hemos dejado y sentimos rabia por aquellas cosas que hace contra ti. Pero quizá no sea narcisismo. El narcisismo es otra cosa más grave. Puede ocurrir que estés con un narcisista, con un psicópata, es posible, pero es poco probable. Es mucho más probable que esta persona sencillamente lo que tenga es una bronca contigo y esté causándote mal, porque uno cuando está enfadado lo que hace es eso, es intentar hacer daño al otro. Y eso no lo convierte necesariamente en un narcisista ni en un psicópata, sino en una persona cabreada. En principio, algo normal. Una persona que no gestiona sus emociones, de nuevo, algo normal, porque la mayoría de las personas no gestionan sus emociones de forma saludable, incluso, hasta llegar incluso a tener bastantes problemas en la vida cotidiana. Y quiero hacer alusión sobre todo a que si la persona es fría contigo, grandilocuente, se cree mucho, se cree más que tú, soberbio, etcétera, pero luego con otras personas no lo es cariñoso, empático con su madre, con su hijo, con su hija, con otras personas lo es, pero contigo no, probablemente no sea un narcisista, sea que tiene la bronca contigo. Que bueno, que no quito que hayan, pero vale, pero si quiero hacer ese matiz. Eso es, Victoria, eso es. Yo creo que todas las personas pueden tener rasgos en algún momento narcisistas, claro. Pero es que si coges, Victoria, el DSM, el Manual de Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales, te los lees todos, los más de 300 diagnósticos, y vas a encontrar un montón de gente dentro de esas categorías. Y vas a decir, si esto es lo que tiene mi primo, esto es lo que tiene mi amiga, esto es lo que tiene... Y no es así, porque para tener un diagnóstico tienen que cumplir todos los criterios, no un criterio dentro de una categoría. Es decir, la categoría te dice que al menos cumpla con 5 de estos 9 síntomas. Y tú lees uno y dices, esto es lo que le pasaba a no sé quién. Claro, pero tiene que cumplir con 5 en el criterio A. Luego tienes el criterio B, el criterio C, el criterio D, el criterio E y el criterio F. Para casi todos los trastornos. Con lo cual, no es cierto que todas las personas sean narcisistas o un trastorno de narcisismo de la personalidad, sino que más bien tiene síntomas, claro, y todos tenemos en parte síntomas o rasgos psicopáticos, narcisistas, ansiosos, depresivos, claro. Eso no nos convierte ni en depresivos, ni en narcisistas, ni nada de eso. Esa es un poco la idea. Ser narcisista te lo tienen que diagnosticar, ¿no? Claro, claro. Ser narcisista, ese trastorno narcisista de la personalidad, al igual que el trastorno límite de la personalidad, el trastorno antisocial de la personalidad, etcétera, siendo complicado a veces el diagnóstico, desde luego no puede ser que una persona que convive con el supuesto paciente no puede diagnosticarlo porque está con sus criterios subjetivos y lee esto y dice, esto es lo que tiene ya, pero esto es lo que tiene, lo está diciendo desde su rabia, desde su resentimiento por lo que le ha hecho. Claro, solo tiene que decir un clínico que de forma objetiva va a analizar los hechos. ¿Entiendes? A ver. Celia nos cuenta algo complicado, ¿eh? Fui violada por un señor, gracias por contarlo, ¿eh, Celia? Imagino que te lo tienes en parte superado porque contarlo también supone eso, ¿no? Tenerlo integrado un poco y superado.
que era mi jefe en 3 meses. Desde entonces estoy de baja y perdida por la vida, con miedo, sin ilusión. Se cargó mi vida. Y eso hace mucho de eso. ¿Y has estado en tratamiento, Celia? Buenos días desde Gran Canaria. Aquí, por ejemplo, fijaos, otra experiencia muy dura. Se, supongo que es ahorcó el novio de mi hija. Experiencias muy duras, ¿eh? Es que se pasa muy mal con todo esto, ¿eh? Se pasa muy mal. Hola María, buenos días. Son experiencias difíciles de gestionar. Fíjate, Victoria, sé que, desde luego, a ver, no, Victoria, no, perdona, a ver, me centré. Mm, Espérate que llevo aquí un lío con el chat. Celia, sí. Son experiencias en los que, como dices, es que sientes que tu vida se ha arruinado. Las experiencias traumáticas, como esta, sí, psiquiatras, insomnio, migrañas, fibromialgia, etcétera, todo empezó a salir mal. Este tipo de experiencias traumáticas no es que no tengan cura, digamos, de algún modo, no es que sea ya para siempre. Se puede llegar a cotas de salud mental muy saludables con trabajo, ¿vale? El trastorno por estrés postraumático, que es uno de los síntomas frecuentes ante un tipo de evento de este estilo, se puede gestionar con medidas tanto cognitivas como de exposición. Aquí hemos hablado del EMDR, esa forma de volver a revivir el trauma con distractores que te permitan volver a reintegrar todo eso de una forma más saludable, etcétera. Pero sí que es cierto, Celia, que tiene tratamiento, se puede mejorar mucho si al final no te deja vivir, claro, como dices. Es que dices que te ha arruinado la vida. Es que es así como se siente. Claro, y además, hay muchas gracias, Carmen. Y además, tienes un hijo de 14 años, el cual te necesita, como dices. Así que, claro, el salir adelante ni siquiera es una opción para tu propio bien, sino también para tu hijo. Pero Celia, ¿has ido al psicólogo aparte del psiquiatra? Por ejemplo, mira, nos dicen por aquí, mi nieto desde que tuvo ataque de pánico se ha puesto más reacio, más para adentro. Así es, el ataque de pánico nos lleva luego a evitar situaciones en las que hemos tenido ese ataque de pánico. Que eso que llamamos agorafobia es ese encerrarse al final en casa porque me da miedo a sufrir un ataque de pánico en la calle, donde no puedo escapar. Y eso, de nuevo, los ataques de pánico, los problemas de ansiedad, tienen una solución considerablemente rápida y eficaz con la terapia psicológica. Hablamos de pocos meses. No tenéis que dejarlo pasar, porque me sorprende mucho cuando veo a un paciente con 60 y pico años que dice llevar 40 años con ansiedad porque alguien le dijo en su momento que eso no tenía cura. Claro que tiene cura los trastornos de ansiedad. Son los que más funcionan a nivel terapéutico. Gracias a ti, Celia, por contarlo. Pero aparte de la ayuda psiquiátrica, ¿has acudido a consulta psicológica para tratar ese trauma, Celia? Me gustaría saberlo. Y la adolescencia es muy difícil y no tengo ganas, digo todo que sí. Claro, tu hijo está en plena efervescencia. Buenos días, Ave. Como siempre voy a intentar contestar todos los mensajes, ¿eh? Siempre se me queda por ahí alguno, perdonadme. Me volvéis a preguntar si algo se me ha escapado, ¿ok? O me preguntáis mañana, que siempre estoy aquí todos los días, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta porque hago lo que puedo, ¿eh? Siempre somos aquí de media 100 y pico personas y alguno se escapa siempre. Hola Maite, buenos días. ¿Qué tal? Tengo que mandarte ese vídeo, ¿eh? Maite es parte de mi espacio de suscripción aquí en TikTok, donde, bueno, pues tenemos un grupo ahí donde podemos contarnos nuestras cositas y espero que se haga grande y tengamos esa ayuda también de grupo, ¿vale? Que yo creo que lo conseguiremos. Luego tengo que mandarte ese vídeo, ¿vale, Maite? Sobre el tema de la rabia y, ay, ¿qué más se pasa con la rabia, verdad? Ya no con la rabia momentánea, sino con ese estado de irritabilidad constante. Se pasa súper mal.
las emociones en general. Por eso es tan esencial controlar las emociones, porque si alguien controla su rabia, su miedo, su tristeza, la vida de pronto se vuelve bastante más sencilla. Yo he podido superar los ataques de pánico con MDR, terapia cognitiva, PNL, meditación. Muy bien, Chena. Muy bien. Así es, los ataques de pánico tienen muy buena solución, ¿eh? No, ¿sabes por qué? Porque es algo tan específico, no como por ejemplo la ansiedad generalizada, que supone un montón más de estímulos, más preocupación abstracta. El ataque de pánico es algo muy concreto, son miedos concretos a síntomas fisiológicos, a síntomas del cuerpo, de cómo reacciona el cuerpo a la ansiedad. Si al final te acostumbras a ellos, por medio de la exposición es fácil de quitar relativamente. Pero claro, luego también es cierto que el ataque de pánico tiene asociado muchas veces ansiedad a otras cosas, claro, no suele ser aislado. ¿Eso es bueno en una relación? ¿Sentirse solo? Pues no parece, ¿no, Carmen Nuez? No parece bueno sentirse solo en una relación. Yo creo que al final el apoyo social es sinónimo de salud mental. El apoyo social, claro, estar con una pareja y no sentirse apoyado, hay una parte de verdad y una parte de mentira en eso. Me refiero a una parte de interpretación también de cómo la pareja debería de escucharte a ti y de aportarte el apoyo. Eso también. Pero aparte es posible que la persona, pues, de forma objetiva, te ignore, no te preste atención. Eso puede ser también, ¿no? Porque no ha sido capaz o no sabe cómo ser empático. Y yo te recomiendo una cosa, Carmen. Muchas veces nos quejamos, con toda la razón del mundo, claro, nos quejamos de que la gente de alrededor no nos escucha. ¿Vale? Lo he escuchado muchas veces. Es que mi padre no me escucha, es que mi madre no me escucha, es que mi marido no me escucha. Algo completamente común porque no somos una sociedad muy empática en general. Pero yo digo, ante la queja, yo digo, enséñale, Carmen. Si no te escucha, enséñale a escucharte. Cuando habléis de algo y tú le puedas decir, oye, necesito hablar de esto, no me cortes, no me hables de ti durante un momento porque necesito desahogarme con esto. Luego si quieres hablamos de ti. Luego si quieres me das tu opinión y lo que tú crees que yo debería hacer. Pero de momento vamos a dejar eso de lado, solo quiero que me escuches. Y a ver qué ocurre, ¿no? Con esa intención de cambiar algo, algún factor que probemos a cambiar algo con tal de a ver si solucionamos parte de esa sensación de sentirte solo, ¿no? No hablo de ello, pero voy a pasar el tribunal médico para la absoluta. Absoluta. Vale, sí. La fibromialgia me mata y las migrañas. Sí, es que con esos trastornos que producen dolor físico, es complicado porque te perjudica todo lo demás. Es como que te da más estrés, ¿no? Una carga de más estrés. Y a eso le añades el adolescente que tienes ahí con todos sus problemas, ese trauma que siempre tienes ahí en la mente, que en los peores momentos se te viene. Claro, todo eso son demasiadas cosas. Y hay que buscar soluciones prácticas a cada una de las cosas. Respecto a de los problemas físicos, al final de lo que se trata a nivel psicológico, que los psicólogos también trabajan eso, es que a pesar del dolor, a pesar de las pocas ganas de cosas, a pesar de los momentos de migrañas más fuertes, que imagino que tendrás algunas pastillas para llevarlo mejor, lo mejor posible, que a pesar de todo tengas una vida plena, a pesar del dolor, que salgas y que hagas cosas, que eso no te quite de vivir, que es lo que mucha gente acaba haciendo porque me duele y no salgo, me duele y no experimento o no salgo de casa o no voy con amigas o no voy. Claro, todo eso te está quitando también de toda la parte buena de la vida que la tiene, que existe, pero por el estado de ánimo en el que puedes acabar metida, no lo ves, no ves que hay también cosas buenas. ¿Tú crees, Celia, que a pesar de todo lo que has vivido y de lo que tienes ahora encima, la vida vale la pena? ¿Que vale, que puedes hacer cosas valiosas a pesar de todo? ¿Para ti o para los demás? ¿Crees que eso es así? ¿Te dirías que es así? Buenos días, mi marido se toma escitalopram de 10, le da mareos y náuseas. ¿Es normal? ¿Cuántos días dura? El escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, un antidepresivo, y tiene efectos secundarios, a veces puntuales, a veces no. Si hace poco que se lo toma, hasta las 2 semanas no empieza a hacer efecto, pero los efectos secundarios también es cierto que son muy de la persona, depende de la persona. En cualquier caso, claro, siempre que uno tiene
efectos secundarios con un psicofármaco, siempre tiene que consultar a su psiquiatra, porque es muy sencillo cambiar ese fármaco por otro que hace lo mismo, pero que tiene otros efectos secundarios. Y ese es el trabajo esencial del psiquiatra también, conseguir la pastilla que te funciona a ti con el menor número de efectos secundarios. Esa es la idea. No lo dejes estar. Acude al psiquiatra para que te regule ese fármaco y encontremos el tuyo, el bueno. Que no es el bueno para todos, es el bueno para ti. A ver, ayuda desde que he tenido varias peleas con mi hermana, no levanto cabeza. Antonia Campos, vale. Pienso cosas que no. ¿Que no qué? A ver. A ver, se ha quedado a mitad. A ver, un momento. Vale, es decir, te has peleado con mi hermana. Yo si me peleo con mi hermana tampoco levanto cabeza. ¿Sabes? Es que hay personas que son clave en tu vida. Y entiendo que después de eso te duela muchísimo. Hay cosas que puedes hacer con respecto a los demás, que puedes cambiar de los demás con esa asertividad, ¿no? No el cambiar a los demás, sino el poder establecer límites, el poder hablar de qué se puede y qué no se puede hacer en una relación social. Pero más allá de eso también tienes que aceptar, cuando ya no haya nada que cambiar ni nada que negociar, aceptar como la persona es. No sé por qué te has peleado, Antonia. Si quieres explicarme un poquito, podríamos hablar de alguna clave. Pero en principio, las peleas entre hermanos, entre parejas, entre padres e hijos, se dan siempre porque tú consideras que tu hermana, o que tu padre, o que tu hijo, tiene que hacer aquello que tú consideras que tiene que hacer. Que no es la verdad absoluta jamás. Es solo aquel complejo entre tus pensamientos, tus creencias, tus valores, tuyos propios y personales y absolutamente internos de tu mente. No son generalizables a la población general. Si somos demasiado estrictos con eso, si nos apegamos demasiado a cómo uno debe comportarse, a cómo los demás deben comportarse, acabaremos teniendo peleas con ellos. Porque los demás tienen otro complejo aquí dentro, diferente al nuestro, en base a otras experiencias y creencias diferentes, a pesar incluso de habernos criado en la misma familia. Es así. Debemos tener eso que llamamos flexibilidad cognitiva. Esa es la idea. Ser flexibles a la hora de valorar lo que los demás tienen o no tienen que hacer. Eso es un tip básico para empezar a relacionarnos con los demás de otro modo. Ay, con todo el respeto, está muy guapo hoy. Gracias, a ver. Gracias, vale. A ver. Vamos a ver. Que también pasa lo mismo un poco con Maite, ¿no? Con la rabia de impotencia de una persona también que desde luego es muy difícil porque es que queremos que actúe de esa forma que nosotros esperamos de ella. Es así, y lo entiendo perfectamente, Maite. Entiendo la impotencia, la rabia cuando no actúa como debería de actuar. Pero es cierto que cuando uno busca soluciones, claro, y sobre todo cuando uno se compromete en una consulta a controlar sus emociones como objetivo terapéutico, claro, no se compromete a cambiar a los demás, se compromete a cambiar uno mismo, ¿no? Sí que sería mucho más fácil que tuviéramos esa varita mágica para poder decir que cambie la otra persona y así yo me siento mejor. Pero claro, ¿funcionaría para solucionar los problemas? No, porque luego vendría otra persona y tendríamos problemas con otra persona. Es decir, si nosotros somos capaces de entender a los demás, de hacer un esfuerzo en nuestros pensamientos, de darle flexibilidad a la hora de entender que los demás hacen lo que hacen no porque quieran hacerlo o no porque quieran hacer daño a los demás, sino porque tampoco saben controlar su conducta, tampoco son dueños exactamente de su conducta, como tú tampoco eres dueña de tu rabia y de tu impotencia. Entonces la otra persona también es víctima de lo que está sintiendo y actúa a consecuencia. Muchas veces tenemos tendencia a pensar, el otro que me hace daño lo hace porque le gusta hacerme daño, y eso siempre es un error. O casi siempre es un error, más bien. Siempre, y además tiene mucho que ver con eso que decíamos antes del narcisista. Siempre pensamos que los demás buscan hacernos daño cuando a lo mejor los demás son víctimas de su malestar también. Y se van dejando llevar, como todos, por sus propias emociones. Se dejan llevar. Sienten rabia, pues dicen algo feo. Sienten tristeza, pues evitan situaciones. Sienten alegría, pues dicen cosas a veces que duelen, que dañan a los demás porque están de broma, etcétera, etcétera, etcétera.
Y claro, somos nosotros los que tenemos que gestionar cómo a nosotros nos afecta esa forma de ser del otro. Y eso no quita que pongamos los límites apropiados con tal de que desde luego no se propase. Hay ciertas líneas rojas que debemos marcar con las personas y ahí es donde entra la asertividad. Hay cosas que no podemos permitir. No podríamos permitir, por ejemplo, una agresión física, ¿no? Por ejemplo. O en el caso, en casos concretos, no quiero tampoco hablar con nombres y apellidos, pero si hay, por ejemplo, hijos de por medio, desde luego no te van a poder quitar un hijo, ¿vale? Y tú, por lo tanto, gestionar todo eso y decir, bueno, no me afecta. No, evidentemente no. Hay líneas que tienes que negociar y llegar a establecer como límites insuperables y vas a tener que, esa es la palabra, negociar. Esa es la parte de la conducta, no de los pensamientos, ¿no? Y el conjunto de las dos, con además ese añadido de la capacidad de gestionar los efectos fisiológicos de la emoción, ese conjunto de herramientas nos permite gestionar cualquier situación. Eso es. Esa es un poco la idea. El MDR es una técnica para el trauma. Yo tampoco es que te la recomiende, Celia, lo hablaba porque es algo que se utiliza en terapia, pero la terapia más efectiva para el trauma es la terapia cognitivo-conductual, no el MDR. El MDR también ha encontrado eficacia, pero no es la terapia que más eficacia ha encontrado. ¿Vale, Celia? Es una técnica en la que introduce elementos distractorios mientras recuerdas el trauma con tal de reestructurar en tu mente otra vez de nuevo ese trauma porque lo estás recordando en otro tono emocional. Por ejemplo, en la consulta donde el estado emocional pues es seguro, no estás en el momento en el que pasó, etcétera, ¿no? A ver. Buen día, me acabo de separar de un adicto, misógino y violento. Abrazo con alas desde Argentina. Desde Argentina, qué bueno, Jimena. De un adicto, misógino y violento. Imagino que te fuiste dando cuenta poco a poco, ¿no, Jimena? ¿Y cómo lo llevas eso? Yo aún tengo muchas rabias y hay días que se mueven las emociones y cómo nos molesta dejarnos sentir, sí. Y es importante entender que las emociones... Ahora voy con esa pregunta, ¿vale? Con el narcisismo. Hay que entender que las emociones no son causa nunca de los demás. Es importante entender esto. Yo siento rabia por lo que tengo yo aquí, por mis creencias, mis valores, mis expectativas de cómo los demás deben comportarse conmigo o con los demás. Eso es lo que a mí me causa rabia. Jamás nadie puede causar rabia a nadie. Esto es muy difícil a veces de entender cuando odias a alguien. Si odias a alguien, lo fácil es decir, es que es lo que me ha hecho. Claro, y es muy justificable. Y vencer a veces esa necesidad que tiene el cerebro de tener razón es muy difícil a veces. Pero si tú lo que quieres es sentirte mejor, vas a tener que pasar por eso. Vas a tener que confrontar a tu mente y decir, oye, a lo mejor lo que yo siento es mío. A lo mejor lo que yo siento no tiene que ver con cómo me trata la otra persona, ¿no? Porque si estás dispuesto a cambiar eso, entonces empiezas a mejorar. Si no estás dispuesto, y hay gente que no puede desprenderse de su odio, pues entonces empiezas a mejorar. ¿Los narcisistas saben que son narcisistas? Habitualmente no. No es que no sepan que son narcisistas, porque ellos también podrían perfectamente leer qué es ser narcisista y identificarse dentro de eso, perfectamente. No tendría ningún problema, al igual que uno que lea cualquiera y diga, pues esto lo tienes tú. Pero se autodiagnostica mucho y se diagnostica a otras personas que no son clínicas ni son profesionales, solo porque leen 4 síntomas y con su propia interpretación lo ven así, ¿no? Pero lo que sí es cierto que el narcisista lo que no va a ver es que tenga un problema, eso es. No es que no se vea reflejado en eso, es que no va a ver que tenga un problema, básicamente. Yo intento controlar mis emociones, pero no siempre lo consigo, claro, Victoria. Al final en terapia lo que se hace es eso, ¿no? Aprender herramientas concretas, específicas para controlar las emociones que funcionan, que sabemos que funcionan desde el punto de vista científico. A ver, yo por ejemplo fue el cumple de mi amiga y no fui capaz de irme. Vale, me moría de miedo. Claro. Necesitas un proceso más progresivo. A lo mejor el cumpleaños de tu amiga, con tanta gente, Celia, es demasiado. A lo mejor debe ser más gradual. Algo que te permita estar en un entorno más seguro, sin tanta gente.
y poco a poco, ¿no? Ir aumentando la complicación social, ¿no? Un cumpleaños entiendo que es demasiado para empezar. Pero poco a poco podrías hacerlo, Celia. Poco a poco, acercándote de manera gradual y sistemática. Mi exnovio lo ha reconocido por fin y ha empezado terapia y psiquiatría. Qué bueno, Senia. Así que algunos pueden darse cuenta que sí. Qué bueno. Pues esa es la medida del cambio. La medida del cambio es que uno se dé cuenta y que quiera cambiar. Ayer hablaba de eso, ¿no? La gente puede cambiar. Claro que puede cambiar si quiere cambiar. Lo que no puede ser es que uno me diga, me traiga a mí un paciente a casa y me diga, oye, cúramelo, cámbialo. No, eso no se puede, claro. ¿Quieres cambiar tú? Puedes cambiar porque yo te voy a guiar a que tú cambies esos patrones, esos esquemas mentales que te hacen ser como eres. Pero si tú no quieres cambiar, yo no puedo decirte cosas que tú no vas a hacer después, ¿no? O que tú ni siquiera estás dispuesto a cambiar. Eso evidentemente, si uno quiere, claro, ahí se puede cambiar mucho, por no decir todo. A ver, hola, amas, yo no quiero vivir más, estás pasando por un mal momento, pero por un mal momento. Sí que es cierto, amas, que esos sentimientos de intensidad máxima en lo que, el que parece que no se va a acabar ese malestar, sí se pasa, ¿eh? Amas. Lo que es más probable es que ese estado emocional en el que te encuentras tan intenso, que parece que perdure en el tiempo, en realidad luego no es así, es temporal. Quédate con eso, amas. Ese sentimiento es temporal. Incluso en los peores casos de episodios depresivos mayores, incluso en esos casos dura aproximadamente unos 6 meses y luego se pasa, ¿eh? La depresión es episódica. Funciona por episodios que se van combinando con episodios de estado emocional eutímico o normal, a no ser que sea otro tipo de trastornos, ¿no? Yo pude superar todo con Enrique Villanueva, su terapia de shock emotiva fue una hostia de realidad, muy bueno. Estoy de baja por agresión. Tengo de nuevo un montonazo de mensajes, ¿eh? Se me va a complicar, como siempre. Pero no, bueno, espero que me entendáis, ¿vale? Hago lo que puedo. Estoy de baja por agresión física y verbal en el trabajo. Y siento, no todo el mundo lo entiende. Claro. Es que agresión física y verbal en el trabajo, claro, por ejemplo, en esos casos, aparte de todo ese trabajo psicológico, Ángela, que uno debe hacer para no sentirse menos, para no sentir tristeza, para no apagarse y acabar con depresión, aparte de todo eso, evidentemente, si hay una agresión física hay que poner límites mmm, legales, ¿no? Acudir a un abogado, denunciar todo eso con tal de que eso no se repita. Es decir, buscar soluciones, ¿no? Desde el punto de vista de la conducta. Pero aparte de eso, después está todo lo psicológico que tú te estás llevando a la mente y eso te va a causar digamos, una afección en la autoestima, etcétera, ¿no? Eso también lo tenemos que trabajar. Son dos vías diferentes, ¿vale? Ah, también tienes fibromialgia, Maite. Y no me creen además. Ah, ¿no te creen? Fíjate que con los trastornos físicos, los problemas físicos normalmente tiene más apoyo social, ¿no? La gente lo suele entender un poco más que los trastornos psicológicos, que no es tu caso, en este caso no tienes un problema psicológico, pero es cierto que esa rabia, ese estado de irritabilidad en el que vives a causa de algo muy concreto, bueno, al final te puede acabar llevando bueno, a ansiedad, a por agotamiento, incluso a síntomas depresivos, etcétera, ¿no? A incluso insomnio, todo eso son síntomas, efectos secundarios de lo que estás viviendo, ¿no? Pero es cierto que ese daño añadido, ese dolor diario, claro, es un estresor más que no nos ayuda. Es que no nos ayuda. Buenos días, estoy empezando a tener pesadillas con mi pareja. Me trauma con sus palabras. Mira, respecto de esto, es un lenguaje que utilizamos y que en realidad no es correcto. De algún modo tenemos que matizar esto porque es necesario. Y uno cuando va a consulta también empieza a cambiar ese tipo de lenguaje. Nadie puede traumarte como tal con sus palabras. Más bien es cómo eso a ti te causa un dolor porque tú previamente ya tienes un daño. Es decir, si a mí alguien me dice, bueno, que eres
no sé, un astronauta nefasto, pues a mí me va a dar igual porque no soy astronauta. Ahora bien, si yo tengo dudas de si soy buen padre o no soy buen padre, si he tenido con eso miedos, he tenido inseguridades respecto de eso, y de repente alguien me dice algo que tenga que ver con ser mal padre, algo que he hecho mal, un error que he cometido, etcétera, a mí me va a hacer daño, pero no es la persona que me dice eso lo que me hace daño, eso lo tengo yo aquí. Es mi inseguridad lo que me hace daño. Entonces, utilizamos ese lenguaje de tipo, es que mi pareja me trauma con sus palabras, pero en realidad no es así. Nadie puede causarte ni rabia, ni miedo, ni tristeza, ni traumas como tal, porque depende mucho de qué tenemos nosotros dentro y de cómo lo confrontamos. Eso que también que llamamos resiliencia, la capacidad de gestión emocional, los estilos de afrontamiento, es un poco más complejo. Y estaría bien cambiar ese lenguaje, porque entonces estamos un poco más conscientes de qué está pasando con nuestras emociones. ¿Entendéis? A ver. De verdad, ¿eh? Siento mucho los mensajes que no puedo contestar. Bueno, lo repito mucho porque me sabe fatal. A ver. Todo eso ya lo he pasado, duermo fatal y hoy por hoy he aprendido a vivir con mi dolor y mis achaques. Eso es. Esa es la clave de problemas como la fibromialgia, ¿no? Que al final aprendas a vivir con eso, que eso no te cause más malestar del que ya tiene, ¿no? Es decir, del problema psicológico en el sentido amplio. Si tu dolor te impide porque no tienes ganas salir de casa, quedar con amigas, tener vida social, pues entonces el dolor ya es el menor de tus problemas. Es que has dejado de socializar y te ha causado problemas psicológicos porque el no tener socialización también te provoca un dolor psicológico, ¿no? Así que me parece al final que uno debe de pasar por el proceso de, de aceptación de algo que es crónico, ¿no? Así es. Cuando te da la ansiedad fuerte, respira fuerte, inhala una 2, exhala, hacer tapping. Y ayuda a limpiar, a llorar y a limpiar todo. Podría ser una solución fisiológica a la ansiedad. La ansiedad tiene una parte fisiológica, una parte mental o cognitiva y la parte de la conducta que importa muchísimo también. En la parte fisiológica habrían diferentes herramientas, entre otras la que nos propone Sena, ¿no? La de respirar. A ver, sobre todo lo de respirar tiene sentido por el tema de la superficialidad que propone la ansiedad en la respiración, ¿no? Ese casi que sin darte cuenta empiezas a cambiar ese patrón de respiración negativo y respirar profundo de pronto puede empezar a cambiar ese exceso de oxígeno y falta de dióxido de carbono en el cuerpo, ¿no? Bueno, pues quizá eso, por esa vía fisiológica, ayude, ¿no? Mira, aquí nos cuenta Antonia un caso concreto. Y también digo que, Antonia, a pesar de lo que tu hermana te dijo, hay que tener en cuenta que cuando uno está enfadado, una de las cosas que pretendemos cuando estamos enfadados es desahogarnos y hacer daño. No decimos cosas precisamente bonitas, claro, evidentemente. Yo sí que es cierto que si llegamos a un estado de flexibilidad cognitiva, si llegamos a no ser tan rígidos con la forma de juzgar a los demás, sí que podemos establecer una regla. No hacer tanto caso al lenguaje, a lo que una persona dice, y hacer más caso a lo que una persona hace. Eso sí es más preocupante, lo que una persona hace, más que lo que dice. Eso sí hay que tenerlo más en cuenta, ¿no? Mira, por ejemplo, mira, de hecho Sena nos lo está diciendo, ¿no? ¿Qué poder tienen las palabras? No te lo creas, claro, porque eso es lo que dijo enfadada. Quizá cuando no esté enfadada no lo piensa exactamente igual. Porque al final todo se tiñe de negro cuando estamos enfadados. A ver, me he convertido, Rosa, en un factor estresor de un familiar. Todo lo lleva a extremo y a mal. Me he convertido en un factor estresor de un familiar. Un factor estresor. ¿Cómo es eso? Rosa, cuéntame un poco cómo es eso. ¿Por qué eres un factor estresor? Ujú. No hay que echar la culpa a las enfermedades, es la mente. A ver, Sergio. A ver, Sergio, ¿qué me decías un poco más arriba? ¿Cómo gestiono mi ansiedad?
¿Nos sentimos muy solos, Sergio? Ah, no, vale, no, Sergio, no sé qué hacer, vale. Hemos hablado muchas veces de la ansiedad, Sergio. Como digo, la ansiedad depende de varias cosas. Si ves he subido muchos vídeos al respecto de la ansiedad. Tiene tres partes, por así decirlo, al igual que cualquier otra emoción. Una parte más mental, otra parte más fisiológica y otra que es la conducta que nos lleva a evitar situaciones que nos dan ansiedad, ¿vale? Entonces yo te diría así muy rápidamente que eso que nos proponía, por ejemplo, Sena, la parte fisiológica, el tema de meditar, respirar, cualquier cosa que nos permita conectar con lo físico, con la respiración, etcétera, va a ayudar por esa vía. Pero luego la parte cognitiva es la que nos alimenta y retroalimenta y nos vuelve a retroalimentar a pesar de estar más tranquilos por la respiración. Eso es lo que tienes que confrontar de forma mental. Generar siempre nuevas alternativas de pensamiento que te permitan confrontar ese pensamiento catastrófico. Porque la ansiedad son pensamientos de cosas que no son probables que ocurran. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si tengo un accidente con el coche? ¿Y si me muerde un tiburón en la playa? Cosas que no van a ocurrir porque no es probable. Porque si es probable que ocurra, entonces ya no es ansiedad, es miedo. Un miedo completamente normal. Si cruzases la autovía con una venda en los ojos a hora punta, no tendrías ansiedad, tendrías miedo porque la probabilidad de que te atropelle un coche es muy alta. Eso no es ansiedad. Es decir, si hay un miedo, bueno, pues entonces tendrás que solucionar aquello que te está provocando el miedo con tal de que desaparezca el peligro, ¿no? Pero cuando no es miedo y es ansiedad, no está el peligro en ningún lado, solo está en tu mente, tienes que confrontar esos pensamientos negativos con nuevas formas de pensar que vean la situación de otra forma, no tan negativa, si no positiva al menos no tan negativa, ¿no? Y luego la parte de la conducta, jamás evites una situación que te provoque ansiedad, al contrario, acércate de forma gradual y sistemática a aquello que te da ansiedad. Es lo que podría decirte así rápidamente. Hoy estoy en el sofá haciendo lo que puedo. Día fatal. Mira, Jimena nos dice, la música me ayuda. Pues sí, hay mucha gente que le ayuda de todo tipo de cosas. Hay gente que le ayuda a caminar, otros bailar, otros... De pronto lo que me encuentro mucho, ¿sabes, Jimena? Es que a lo mejor si alguien es bailador, ¿no? Si baila, o si canta, o si toca la guitarra o lo que sea, me encuentro que mucha gente considera que eso es la esencia de la vida o que es la mejor solución para todos, pero evidentemente no. Yo sé que tú no lo dices en ese sentido, a ti te ayuda. Y eso es un poco la idea, buscar aquello que a ti te ayude, al menos por la vía, esto lo habría que meter dentro de lo que es la conducta, en esas tres partes de la ansiedad, por ejemplo, o de las emociones, en esa forma de distraernos de la ansiedad o de cualquier problema, ¿no? De qué hacemos en vez de estar pensando en esos pensamientos catastróficos, ¿no? ¿Qué es eso del cambio cognitivo? Pues mira, Sena, esto se le puede llamar de muchas maneras. Técnicamente se le llama reestructuración cognitiva y es ese confrontar lógicamente los pensamientos. Si hablamos de un ataque de pánico, por ejemplo, hablamos de la probabilidad de morir inminentemente en los próximos segundos porque sientes que el corazón te palpita muy rápido. La reestructuración cognitiva que hace uno es confrontar esos pensamientos de forma lógica. Es decir, si yo tengo 36 años, no es probable que me muera de un infarto. Es probable que lo que tengo ahora es lo mismo que he tenido en los últimos 30 ataques de ansiedad. Con lo cual no me voy a morir. Y eso está aquí. Es frente al pensamiento de me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Frente a eso, reestructuro, cambio el pensamiento de uno a otro y le empiezo a prestar atención al nuevo que no te provoca ansiedad, ¿vale? Esa es un poco la idea de la reestructuración cognitiva, de darle un sentido racional a un pensamiento irracional, ¿vale? Por ejemplo, mira, hay que hacer deporte, montaña, rodearse de gente, vitamina para avanzar y mejorar. Bueno, pues todo eso son factores protectores. Lula, así es. Todo eso son factores que ayudan, claro que sí. No exactamente te van a, si tienes un trastorno, te van a quitar el trastorno quizá. Hay gente que, por ejemplo, que tiene depresión y no se siente con fuerzas para eso. Pero bueno, es cierto que si hablamos de protección, de prevención, claro que hay que hacer deporte. Hay que comer saludable, hay que salir a tomar un poco el sol, todo eso es cierto. Y rodearse de gente que te haga sentir bien, como factores protectores en vez de los factores de riesgo que te llevan a la enfermedad.
Fernandi dice, ¿por qué mi marido miente? Todos mentimos, Fernandi, todos. 5 veces de media según los estudios científicos. Claro, ¿qué quiere decir esto de media? Quiere decir que hay personas que mienten 10 y otros que mienten 0, como puede ser quizá tu caso. Es posible que tú no mientas. Y es algo muy común el hecho de que si para ti es algo tan grave como para mucha gente no mucha gente, sino gente que digamos la mentira le causa un problema, que es muy rígida con respecto a la mentira. Y son esas personas que dicen, yo soy muy sincero o muy sincera. Y tampoco eso es lo más saludable, porque ser muy sincero de forma rígida te lleva a hacer daño constantemente a las personas. ¿Eso es saludable? No, no es saludable. Porque tú también tienes que ser capaz con empatía, de analizar qué está pasando por la mente del otro. Eso es saludable, con lo cual la mentira forma parte del ser humano también. Otra cosa es que nosotros consideremos la mentira como mala, la mentira como buena. No, no es ni mala ni buena. La mentira está en el ser humano. Y otra cosa habría que tener en cuenta si la mentira es para hacer daño. Eso sí, ¿no? Pero si tú a tu mujer que está embarazada le dices, oye, estás un poco más gruesa, pero estás preciosa, claro que sí. Pero si la ves así de gorda no le vas a decir, qué gorda estás. No, no se te ocurriría jamás. Porque sabes, sea verdad o no sea verdad, que le vas a hacer daño. Entonces, ser sincero radical no ayuda. Y ser mentiroso, si es un mentiroso que solo busca hacer daño o conseguir cosas a consecuencia de la mentira, pues eso es un problema. Pero mentir como tal no es en absoluto un problema. Y en todo caso, fíjate, Fernandi, hay personas que mienten y no lo pueden controlar. Porque si hablamos del mentiroso compulsivo, hablamos de una persona que tiene problemas para controlar ese impulso. Ahí comprendo aceptar la muerte, gestionar el miedo a la muerte, eso sí. Ya me parecía raro, Sena, que preguntases eso, porque te veo tan puesta. Me parecía raro, ¿eh? Dije que todo es cambio cognitivo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Sí, me pareció raro que me preguntases. Yo era muy hipocondríaca, aún tengo sustos, pero poco a poco. Muy bien, lo he superado. Jimena nos dice, voy al gym también, muy bien. Yo también voy al gym, lo tengo en casa además. Y llevo años y a mí me encanta. No, mentira, te estoy mintiendo. ¿Ves? Acabo de mentir. No me encanta, no me gusta nada, pero lo hago todos los días o cada 5 veces a la semana. Llevo años y años y sé que lo voy a hacer toda la vida, sin que me guste, sin ganas, sin motivación, no me importa. Porque para mí es pura disciplina y puro hábito y ya está. Y me da igual que me guste o que no. Nunca me ha gustado el deporte, jamás. Pero jamás, ¿eh? Jamás, ningún deporte. Y yo creo que nunca lo he hecho con placer, pero lo hago, sin embargo. ¿Por qué? Porque es saludable y ya está, solo por eso. El otro día, no el otro día, hace tiempo ya, ¿vale? Pero como lo puse en un tweet, me preguntaba mi hija que por qué me ponía rabanitos de estos chiquititos en la ensalada. Cuando están, bueno, se puede decir que están un poco asquerosos, ¿vale? Pican y no es precisamente algo sabroso. ¿Que por qué me los ponía? Me preguntaba. Si están asquerosos. Digo, porque son saludables. Y dice, ¿sabes? Como si hubiera comprendido algo complejo de la vida. Y dice, yo quiero también. Y se los pone y ya está. Porque no se trata de buscar el hedonismo y el placer y el gusto por las cosas y la motivación y la alegría y la felicidad. Hay más que eso aparte. Y la disciplina y el valor del sacrificio para conseguir cosas en el largo plazo. Todo eso también está ahí. Es cierto que son valores personales que uno tiene, que yo tengo y para mí es importante. Yo así llevo y gestiono mi conducta también. Algo que no me apetece hacer, pero yo sé que es bueno para mí, pues lo hago sin ganas, sin problemas. Es pura disciplina. Pero el pensamiento es irracional para el que está bien. Claro. Así es, claro, porque tú lo vives como algo completamente posible. El hecho de morir de un infarto, por ejemplo, teniendo ansiedad. Pero no es posible. Eso digo, es irracional objetivamente. Siendo irracional, lo que puede hacer uno es ese trabajo de convertirlo en racional con patrones de pensamiento en el momento en el que empieza la ansiedad. Se puede hacer, ¿eh? No es en absoluto difícil, ¿eh? Solo que hay que trabajarlo. Estoy conociendo a un hombre y me dice que se siente solo. ¿Eso es bueno para comenzar una relación? Bueno, si es solo que se siente solo y empieza una relación contigo, ya no se va a sentir solo, entiendo, ¿no? Con lo cual estaría bien. Sí que yo intento siempre llevar mucho cuidado con los consejos que doy,
Porque luego me doy cuenta de que hay gente que eso, ¿no? Que, oye, que lo que toma en consideración como profesional. Me refiero a amigos, ¿no? Amigos que me dicen, oye, ¿tú qué opinas de...? Y yo recuerdo a un amigo que le dije hace tiempo que, que es mejor salir con personas cuando inicias una pareja, y eso lo decía como amigo, ¿eh? No como psicólogo, pero también en parte, ¿no? Al final siempre se filtra algo. Yo considero que hay que salir con personas sanas, ¿no? ¿Por qué? Porque si sales con una persona que tiene problemas psicológicos, no problemas psicológicos, que tiene problemas, ¿vale? Que tiene que sanar de algún modo. Sí que es cierto que si tú te conviertes en esa persona que le ayuda a salir de eso, no dejas de ser parte del proceso de sanación y cuando ya está bien, claro, quedas como en el recuerdo de lo malo. Claro, yo diría, sin que sea una recomendación general para todo el mundo, porque no quiero que se tome así, habría que ver diferentes factores y muchas cosas de la relación y del contexto. Sí que es cierto que yo recomendaría siempre salir con personas que no se quejen de la vida tanto, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que vivan, que uno puede vivir situaciones muy complicadas, que a pesar que no se queje de la vida, diga, vale, yo tengo, no sé, por fibromialgia, por ejemplo, que nos contaban antes, ¿no? Con dolores, dice, pero yo salgo todos los días a pasear, o yo me muevo, y quiero decir que su actitud sea buena. Si es así, me parece estupendo, claro. Y no que se queje o que se hunda en un vaso de agua, y en cualquier caso que lo solucione y luego empieza una relación saludable, ¿no? A ver, puedes caminar, es importante. Toda la razón del mundo, sí, no controla. Me encanta que os apoyéis entre vosotros, de verdad. Que os ayudéis y que os deis consejos. Y con las personas que comen y comen, aunque se debe... Gracias, Carmen, por esas rosas. Con las personas que comen y comen, aunque se debe... ¿A qué se debe? ¿Cuál es la solución? Es decir, peluquería Isabel Palacios, es decir, que comen por ansiedad, ¿te refieres? Madre mía, son menos cuarto ya. Uf, vamos a tener que ir acabando, ¿eh? Vamos a tener que ir acabando. Pero por la mentira económicamente estamos fatal. Claro, si tiene unas consecuencias graves. A ver, ¿cuál es la solución de la ansiedad a la comida, no? Fíjate que todos los problemas de ansiedad parten de un trabajo en la gestión emocional y recuerdas que antes hablábamos de, de que la ansiedad tiene tres partes, también la conducta. Claro, al final, si uno tiene ansiedad, ya sea por la comida, ya sea por ataques de pánico, ya sea por miedo a salir a la autovía con el coche, ya sea por miedo a que sus hijos adolescentes salgan por ahí a la calle de fiesta, yo qué sé, ¿no? Claro, al final, si uno gestiona esa ansiedad, pues al final eso que es consecuencia de la ansiedad va a dejar de hacerlo. Con lo cual la comida no es exactamente su problema, es la consecuencia, ¿no? El comer en exceso y el engordar es la consecuencia de la ansiedad. Hay que tratar la ansiedad. Es decir, la solución es la gestión de esa ansiedad, de las emociones. Algo que es no complejo, porque como he dicho antes, la, mm, la terapia con la ansiedad funciona muy bien y muy rápido. Hablamos de meses, de un par de meses o tres como mucho. Incluso hay gente que en menos, que en 3 sesiones acaban de solucionar un problema de ansiedad. Pero hay que trabajarlo. Y es sesión a sesión, cambio tras cambio, pequeños cambios y graduales que funcionan muy bien. Se puede, ¿vale? Y bueno, vamos a ir marchando. Yo de verdad estoy encantando siempre, ¿eh? Pero es que tengo cosas que hacer. Y por eso me tengo que ir. Si no me quedaría. Voy a recordar, como siempre, que el que quiera una consulta privada, que me escriba por privado y que tengo el espacio para las personas que por algún motivo a nivel económico no pueden y tienen problemas, pero la sanidad pública no les aportan el apoyo que necesitan, que abrís espacio en TikTok de suscripción mensual, que son 3,50 € al mes, de tal modo que me podéis escribir vuestros problemas y yo os pueda mandar vídeos de cómo empezar a cambiar cositas y hacer un seguimiento, ¿no? Con todo eso. Y sobre todo me gustaría ese apoyo social entre vosotros, que creo que es muy interesante en sí mismo, ¿eh? El apoyo de grupo a nivel terapéutico funciona muy bien, ¿vale? Así que nada, voy a ir cerrando. De verdad, un placer como siempre. Y a ver que baje. Madre mía, es que me quedan tantos sin responder. Tantos. Gracias a ti. A ver, voy a ver si estas últimas me las guardo para la próxima. A ver. A ver, por aquí.
Gracias a todos. Bueno, gracias a vosotros por preguntar, ¿vale? A ver, por aquí si hay algo. Hola, buenas noches. Me llamo. Ah, vale. Fausto, has entrado un pelín tarde, nos vamos a marchar ya. Hablamos siempre aquí de psicología, ¿vale? Y siempre me conecto todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, excepto los martes, porque vengo de la radio en directo. Así que los martes conecto a menos cuarto. Vale, ya son menos cuarto, así que me voy a marchar ya. Siempre estoy una horita todos los días. Y los miércoles también a las 8 de la tarde. No sé este miércoles si voy a poder, porque tengo una charla el jueves. Y probablemente me quede en casa, pues un poco. mmm, colocando un poco. eh, reubicándome para ver cómo doy la charla, ¿vale? Que hemos hablado también de hablar en público, etcétera. Ay, gracias. A mí me encanta que estés aquí. Marcas Cales. Vivo en Francia. Mariana, madre mía. Sí, Mariana. Dime antes de que me marche. Gracias a vosotros, de verdad. Ay, eres lo mejor de TikTok. Dice Tere, es maravilla. Qué maravilla. Yo lo hago con mucho cariño, ¿eh? A mí me gusta, como veis, mucho la psicología. Y por eso estoy aquí. Al final llevo años ya publicando contenido en redes sociales. Pues un afán, al final. Un afán divulgativo. Espero que hayas pasado un buen fin de semana, sí. Espero que tengas un excelente día y miles, sois unos amores, de verdad, yo estoy encantadísimo. Siempre suele haber, últimamente menos, pero siempre suele haber personas que vienen aquí a lo mejor y me critican, e incluso me insultan, alguna vez ha pasado, ¿no? Y después está esto, ¿no? Las muestras de cariño, y esto hacen que valga la pena, ¿no? Yo tenía que haber estudiado psicología. Pues sí, es apasionante. Das mucha paz, ya solo como hablas. Ah, es un gustazo, qué maravilla. María, muchas gracias. Nada, me voy a marchar. Muchas gracias por el cariño, de verdad, porque esto a mí me ayuda también, ¿eh? Esto es esa parte, ¿no? De la motivación y el agrado que hace que, no sé, de algún modo contrarreste todo lo demás, ¿no? Porque también lo demás está ahí, ¿eh? Y cuando tengo, por ejemplo, vídeos que se viralizan mucho, bueno, ahí de todo. Hay gente que insulta, hay gente que... Sí, es así, ¿eh? Es así. De verdad os lo digo que eso, en determinados momentos que te pilla más flojo, pues a lo mejor entra un poquito más y molesta un poco más. Pero en general es esto lo que recibo, es al final, sí, sí, satisfacción personal y cariño de la gente que me sigue, ¿no? Muchas gracias, ahí de verdad. Aparte de guapo, brindas mucha tranquilidad, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces mañana a las 10 en punto por aquí, ¿vale? Venga, un placer. Adiós, adiós, adiós.